Qué bueno, gracias a Dios, pues me da gusto verlos y saludarlos y pues ahora sí que reciban saludos de todos los hermanos de todos aquellos lugares, Irapuato, Salamanca, Celaya, les mandan a todos muchos saludos y bueno, pues gracias a Dios porque podemos estar aquí en este momento. Mire, pues ya para entrar con la enseñanza, Dios en su bondad sabemos que nos está dando la oportunidad de terminar un año, dar inicio con otro, y generalmente estos tiempos se prestan para que nosotros podamos hacer reflexiones acerca de qué cosas estuvimos haciendo y que tal vez supimos que no las hicimos bien, o cosas tal vez que quisimos hacer y que tampoco pudimos hacerlo. Esto, a final de cuentas, lo consideramos con una intención de que busquemos ser distintos cada vez. Si yo, por ejemplo, nos pregunto, ¿cuántos sabemos que tenemos actitudes, hábitos o patrones de comportamiento que tenemos que cambiar o que tenemos que quitar? ¿Cuántos sabemos que tenemos que hacer eso? Todos, ¿no? Y mire, prácticamente ahorita en el desarrollo de la enseñanza, pues le voy a estar haciendo varias preguntas, de tal manera que, bueno, esto es algo en lo cual también le pediría a usted su participación, ¿sí? Entonces, todos verdaderamente entendemos que necesitamos seguir haciendo cambios, necesitamos seguir limpiando caminos, cambiando conductas en nuestro corazón. Y prácticamente, mire, si nosotros reconocemos que las misericordias de Dios son nuevas cada día, tenemos que aprovechar cada oportunidad que Dios nos está regalando cada día. ¿Para qué? Para que podamos nosotros buscar, proponer en nuestro corazón, tener cada vez más una constante renovación en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que, de acuerdo a lo que dice la Escritura, seamos cada vez más capaces de comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Una pregunta: ¿cuántos se han hecho ya propósitos para este año? ¿A poco tenía que hacer algo, hermano? Es decir, pero bueno, siempre es algo que es bueno que lo consideremos. Pero mire, hablando de esto, si ya alguien ya se hizo propósitos, definitivamente es bueno que se hagan. Pero pues, ¿cree usted que Dios también tenga algún deseo o algún propósito para nosotros? ¿O que quiera algo de nosotros en este tiempo, en este año? Claro que sí, mire, y nosotros podemos decir que el propósito de Dios para nosotros en este año y para todos aquellos que nos regale es que prácticamente nosotros pues le demos cada vez más nuestro corazón, que nosotros conozcamos cada vez más su voluntad, que conozcamos cada vez más su conocimiento, y conociéndolo más estemos cada vez más cerca de Él para que nos vaya mejor. El tema de esta enseñanza es: ¿dónde está tu corazón? Y por ejemplo, cuando nosotros escuchamos esta pregunta o esta oración, ¿dónde está tu corazón?, ¿a qué creemos que haga referencia esta pregunta? Cuando usted escucha esto, ¿en dónde está tu corazón?, ¿qué cree usted que se implica en esto o que quiera decirse con la expresión? Y diga, mire, y si dice algo que no es correcto, pues simplemente se sale y no hay problema. No, mire, al final de cuentas, si dice algo que no está bien, pues no importa, estamos todos para aprender. Pero por ejemplo, cuando usted escucha, ¿dónde está tu corazón?, ¿a qué piensa usted que estamos hablando? ¿Podría ser, por ejemplo, a que si nuestro corazón está en las cosas de Dios o en las cosas del mundo? ¿Podría ser a que si nuestro corazón está decidido a seguir a Cristo o seguir todavía dejándonos llevar por los deseos mundanos? ¿Podría referirse a que si nuestro corazón está lejos de Dios o cerca de Él? Claro. Y mire, todos estos conceptos que ahorita yo le dije se engloban dentro de lo que es esta pregunta: ¿en dónde está tu corazón? Y de tal manera nosotros cabe preguntar nuevamente: ¿en dónde está tu corazón? Y al mismo tiempo, ¿hacia dónde quisiéramos que nos llevara nuestro corazón en este año? Con esta última pregunta, mire, de que a dónde quisiéramos que nos llevara nuestro corazón en este año, no quiero dar a entender que nosotros como seres humanos seamos dueños de nuestro propio camino, que seamos arquitectos de nuestro propio destino, que de alguna manera nosotros podamos hacer lo que queramos sin al final darle cuentas a nadie. No, pero mire, la realidad es que si nuestro corazón no está en Dios, y si en el corazón se originan los deseos, las intenciones, las motivaciones del ser humano, al ser el corazón del hombre engañoso, nos podría estar llevando por caminos que a nuestro parecer se ven derechos, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, su fin puede ser un camino de perdición, un camino de muerte. Mire, por ejemplo, una pregunta: ¿cree usted que el corazón del ser humano sea algo valioso?
Y al ser algo valioso, por ejemplo, ¿usted tiene cosas valiosas? ¿Cosas de valor? ¿Y qué hace con esas cosas? Las cuida. Entonces, si el corazón del hombre es esa parte de su ser que es algo muy valioso, pues la Escritura misma nos aconseja y nos dice que sobre toda cosa guardada, tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Este pasaje lo podemos encontrar en Proverbios 4:23, el cual dice de la siguiente manera. Si lo encuentra rápido, bueno, pues por ahí lo lee, y si no, me parece que se van a estar proyectando. También de hecho van a haber unas citas que vamos a ver en otras versiones de la Escritura, que también van a estar por ahí. Bueno, dice la palabra de Dios, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y mire, aquí la palabra guardar, ¿qué cree usted que es esta palabra guardar? Porque está haciendo referencia, prácticamente podemos decir a dos veces la palabra guardar. Dice guardada y guardar. Pero mire, la palabra guardar que se está hablando aquí significa en el hebreo protege, cuida, mira tu corazón. O sea, sobre toda cosa que tú atesores, a la cual tú le tengas de alguna manera cierto valor, cierto aprecio, encima de cualquier cosa que tú atesores, protege, cuida y mira tu corazón. Pero ¿por qué será que la Escritura nos está diciendo esto? Mire, aquí dice que sobre toda cosa guardada. Y esta palabra guardada hace referencia a estar cuidando algo, pero como en el sentido como si uno estuviera vigilando algo que estuviera en una prisión. Por ejemplo, si alguien está, por ejemplo, ahorita cautivo o es un reo, ¿no tiene que estar bajo vigilancia? Sí, porque si por ejemplo ahorita supongamos que aquí afuera agarran a alguien, la autoridad le quita el ojo, ¿qué puede hacer esa persona en ese momento? Hace de las suyas. Bueno, si la Biblia dice, si Jesús dijo en alguna ocasión que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, los adulterios, las iras, las fornicaciones, la lascivia, la concupiscencia, todo lo que ya sabemos que dice la Biblia que contamina al hombre, ¿valdrá la pena o será necesario que vigilemos nuestro corazón? ¿Que lo guardemos? ¿Que lo miremos? ¿Que lo protejamos? Claro que sí. Porque dice la Escritura que de él mana la vida, que de él brota la vida. Pero mire, por ejemplo, este texto, cómo nos dice en la versión de la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos? Dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. ¿Por qué? ¿Cómo dice esta versión? Porque determina el rumbo de tu vida. A ver, ¿cómo es eso? Pues no, que dice la Biblia que Dios es el que ordena los pasos del hombre. No es esto que el Señor es el que nos lleva y todo. Sí, hermanos, pero mire, ¿qué opinamos de esto? ¿Sí será cierto que el corazón del hombre es el lugar donde se originan los pensamientos, las intenciones, las motivaciones que nos mueven a hacer o no hacer algo? ¿Puede determinar el rumbo de nuestra vida? Claro que sí, porque mire, porque el deseo de nuestro corazón nos puede llevar a poner nuestro pensamiento en los deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, pero también nuestro corazón nos puede llevar, como en alguna ocasión dijo cierto salmista, cuando expresó: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, y por ello él mismo se preguntaba: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? En este año que prácticamente está iniciando, ¿ha considerado usted en dónde está su corazón? ¿Ha considerado hacia dónde quiere que lo lleve? ¿Ha considerado si su alma tiene una mayor hambre y sed de Dios o en dónde está su corazón? Esto sin duda pues es algo que nos tiene que llevar a cada uno a la reflexión personal. El corazón del ser humano, de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios, ¿cómo dice la Biblia que es el corazón del hombre? Engañoso y perverso, ¿verdad que sí? Por ejemplo, ¿a quién de ustedes le gustaría tener sentada a su lado a alguien con un corazón engañoso y perverso? Dice, no, pues córtala, ¿no? A ver, voltea a ver al que tiene al lado. Diga, sí lo sabía, se le nota. Bueno, pues mire, prácticamente todos tenemos ese corazón y por lo mismo necesitamos seguírselo dando a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor lo siga transformando, para que el Señor lo siga renovando. Bueno, prácticamente si la palabra de Dios dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso y que solamente Dios es el único que lo conoce, si usted y yo queremos hacer cosas de manera diferente en este nuevo tiempo, pues tenemos que entregar nuestro corazón y no a la carne, sino a Dios,
para que estando en el Señor lo siga moldeando y podamos hacer cosas que le honran, que lo glorifiquen y que nos vaya bien. Hace un momento yo le pregunté, ¿ha considerado usted dónde está su corazón? ¿Y ha considerado hacia dónde quiere que lo lleve? Y esto es importante que nosotros lo meditemos porque, mire, a final de cuentas, el mundo con sus formas de pensamiento, el mundo con sus ideologías, sigue en un constante cambio. Y a final de cuentas el mundo no para con el bombardeo de tantas cosas que, aunque si bien es cierto se habla de un cambio, nosotros entendemos y por lo que vemos y oímos que no es un cambio que está siendo necesariamente para bien, de acuerdo a lo que nos marca el orden de Dios en su palabra. Y si nosotros, mire, como cristianos todavía nos damos el gusto o el permiso de coquetear con los criterios humanos y consentir con aquello que no es agradable a los ojos de Dios, como ya le dije anteriormente, pues nuestro corazón no va a estar en donde tiene que estar y por ello tenemos que buscar una constante renovación de nuestro entendimiento. Porque todos necesitamos comprender y conocer la voluntad de Dios que es agradable y perfecta para nosotros. Mire, por ejemplo, esto que ahorita le estoy mencionando hace referencia a un texto que viene en el libro de Romanos capítulo 12 verso 2, el cual precisamente, si gusta nada más para que lo tome como referencia, pero el texto habla y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, si nosotros vemos otras versiones, hay una versión muy interesante que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. En la parte que dice, ser renovado en el espíritu de tu mente. Si en el corazón se originan los pensamientos y las intenciones y queremos hacer cosas de manera distinta, ¿será necesario que cambiemos nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir? Claro que sí, porque siempre todo empieza con una disposición de corazón. Puede ser una disposición para el bien o puede ser una disposición para lo malo. Bueno, ¿cuántos tenemos deseos o propósitos para este año? ¿O nadie quiere nada? No, a mí ya que el Señor me lleve, hermano. ¿Quién quiere ya eso? Que sí, pues ahorita oramos y con fe y le echamos un montón. Bueno, mire, prácticamente, si sí tenemos deseos para este año, ¿cuáles son entonces los deseos, propósitos que quisiéramos ver cumplidos en este año? Seguramente nosotros hemos considerado cosas materiales, pero ¿hemos pensado también en deseos espirituales? ¿Nuestro corazón estará solamente en lo material o buscamos que haya un equilibrio también con lo espiritual? Si tenemos nosotros deseos materiales y sabiendo que lo material en una generalidad no es malo, ¿cómo cuáles deseos podríamos pedir? O sea, como que, y pues no le dé miedo decir esto. Mire, yo sé que usted es bien espiritual, pero rebájese ahorita mi nivel. Si yo, por ejemplo, le pregunto qué deseos o propósitos espirituales, materiales podría tener usted para este año, ¿qué sería? ¿Qué pudiera ser? ¿Una casa? ¿Un carro? ¿Pagar deudas? ¿Qué más? ¿Irse de vacaciones? ¿Un viaje? Sí, o sea, y si oímos esto no podemos decir, no, ay, Dios me libre, ¿verdad que no? O sea, porque a final de cuentas son cosas que pueden estar en nuestro corazón y no que necesariamente tengan que ser negativas ni malas. Pero prácticamente ahora, si nuestros deseos son espirituales, que obviamente van a dejar mayor satisfacción que los materiales, ¿qué tipo de propósito o deseo espiritual pudiera usted considerar? ¿No dejar de congregarse? ¿Cuál otro? O sea que prácticamente la familia conozca al Señor. Se implica una mayor predicación de la palabra de Dios, del Evangelio. Que podamos, por ejemplo, crecer en la lectura de la palabra de Dios. Que podamos crecer en la oración. Que podamos crecer en la comunión los unos con los otros. Claro, son propósitos también espirituales. Y mire, el Señor nos quiere llevar más en todos los aspectos. Pero si nos diera la posibilidad de pedir el que nos concediera el día de hoy un deseo que tuviéramos en el corazón, ¿hacia qué nos inclinaríamos? ¿Qué cosas nos interesaría pedir?
¿qué consideraríamos de gran valor como para pedírselo? Mire, antes que nosotros conociéramos al Señor, en su bondad dice la palabra de Dios que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Y nosotros nos damos cuenta que de muchas cosas el Señor nos guardó, aun cuando andábamos lejos de Él, lejos de sus caminos. Y sin embargo, aún antes de llegar a su conocimiento, nos daba su misericordia, nos daba su sustento y lo sigue siendo al día de hoy. Pero mire, desde el momento en que usted y yo, arrepentidos de nuestros pecados, recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el Señor también nos ha provisto a nosotros de toda clase de riquezas espirituales, de bendiciones. Por ejemplo, ¿usted qué puede decir que es aquello en lo cual usted se siente bendecido o enriquecido espiritualmente al día de hoy? ¿La familia? ¿Qué más? ¿Qué más pudiera decir usted que desde que llegó al conocimiento del Señor, ahora el Señor le está bendiciendo espiritualmente? ¿La vida? ¿Qué más le ha dado Dios? ¿Su palabra? ¿Qué más? ¿La salud? ¿La paz? Bueno, mire, podemos decir que prácticamente nos ha dado, por ejemplo, de su perdón, nos ha dado de su paz, nos ha dado de su provisión, nos ha dado de su cuidado, nos ha dado de su Espíritu Santo. Nos ha dado libertad, nos ha dado vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Claro que sí, y podemos decir, qué bello, qué hermoso, gracias Dios por tantas riquezas espirituales que me estás dando en Jesucristo, mi Señor. Pero, ¿y el aumento de sueldo? ¿Y el mejor auto? ¿O el viaje? ¿O el paseo que tanto he querido hacer? Mire, cuando le hablé ahorita de las riquezas en gloria que tenemos en Jesucristo, ¿en qué pensamos? Pues en lo que vimos ahorita, ¿no? En el amor, en la paz, en el gozo, en la presencia de Dios en nosotros. Pero cuando le hablo del aumento del sueldo, de un mejor auto o de un viaje que tanto se ha querido, ¿en qué pensamos? O sea, pues prácticamente se nos cambia la perspectiva. Mire, usted y yo podemos estar pensando de repente mucho en lo que es lo espiritual y podemos sentirnos, ¡ay, qué bonito! Pero de repente se nos empieza a hablar algo material. Y rápido nos bajamos de donde estamos y empezamos a poner nuestros ojos y nuestro corazón en lo material. Y en efecto, mire, ciertamente lo espiritual es bueno, pero ¿será que por esta razón se implica entonces que lo material es malo? No, es necesario. ¿Será que como cristianos no podemos o no debemos aspirar a tener un mejor salario? O sea, ¿será que no podemos aspirar a tener un mejor auto? ¿Será que no podemos aspirar aún a la concesión de otro deseo? O sea, podemos tener esto en el corazón, pero sí tiene que haber en nosotros un equilibrio y poner nuestra mirada en lo que a vida eterna permanece y no en lo que tarde o temprano perece. Una pregunta, ¿cree usted que esté Dios peleado con lo material? No. Incluso fíjense lo que nos dice un pasaje que viene en una de las cartas de Juan, en la cual él está expresando un deseo a un hermano que se llamaba Gallo. Prácticamente en este pasaje el apóstol Juan nos hace ver el equilibrio que nosotros como cristianos debemos considerar y de alguna manera conocer para cuando hablamos de todas estas cuestiones de prosperidad en lo material, en lo espiritual, porque aquí en la palabra de Dios se nos da consejo. Juan le deseaba a Gallo que fuera prosperado en todas las cosas, que tuviera salud, pero también así como prosperaba su alma. Mire, el pasaje lo podemos encontrar en la tercera carta de Juan, capítulo 1, verso 2. Si lo empieza a buscar de Apocalipsis para atrás, lo va a encontrar más rápido. Y si no, ya se está proyectando. No, todavía no. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, ¿lo tiene? Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una pregunta, hermanos, ¿creen ustedes que este sería o es un buen deseo en este caso de Juan para el hermano Gallo? ¿Quién de ustedes quisiera que otro le dijera a usted este deseo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quién quisiera recibir este deseo?
Pues ¿qué cree? Que de hecho la palabra de Dios se escribió para nosotros y para nuestro provecho. Y si la palabra de Dios permanece para siempre, está vigente para nosotros. Y en consecuencia podemos decir que Dios también nos está hablando esto a nosotros. De tal manera que cada uno de ustedes ponga ahí su nombre. Y ya no le digo fulanito, sutanito, porque luego se me olvida y se los cambio. Pero ya usted, cada uno ponga ahí, ay, esto me lo está diciendo a mí el Señor. ¿Sería este un buen deseo de Juan para Gayo? Sí. Y en base a este texto, ¿estará bien ser prosperado en todas las cosas? ¿Qué opina? ¿Sí? ¿Estará bueno o será bueno tener salud? También. Pero también será bueno ser prosperado en nuestra alma. Ok, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto de ser prosperados en nuestra alma? ¿Qué entiende usted por esto? ¿A qué se referirá? Cuando estamos hablando de ser prosperados en nuestra alma, mire, ¿qué implica esta prosperidad de la que habla la Escritura? De entrada, la palabra alma, ¿qué cree usted que sea? El alma. Y nos dice, no, pues el alma de la fiesta. No, pues a final de cuentas, el ser humano, de acuerdo a lo que declara la Escritura, está formado de 3 partes integrales, que son espíritu, alma y cuerpo. Y cada uno es diferente. O sea, prácticamente en el cuerpo entendemos nosotros que es prácticamente lo material, ¿verdad? Lo externo, lo que vemos. El espíritu es, el soplo de vida que usted y yo tenemos de parte de Dios, lo que nos hace estar vivos, lo que nos hace mover al cuerpo. Pero el alma es prácticamente ese elemento sensible del hombre, con lo cual piensa, con lo cual siente, con lo cual desea, con lo cual odia, con lo cual ama, con lo cual ríe, con lo cual siente tristeza. O sea, prácticamente es un elemento con lo cual el ser humano tiene su forma de pensar y sus motivaciones. Y al tener entonces estas características, bien puede tomarse el concepto del alma como un sinónimo del corazón. Si el alma es donde radica la facultad de pensamiento del hombre y su razonamiento, ¿ha leído usted en la Escritura o escuchado expresiones como los pensamientos de tu corazón? ¿Sí? Bueno, pues está haciendo referencia precisamente a esto, o sea, aquello con lo cual el ser humano está en su motivación. Bueno, prácticamente podemos decir entonces que si la Biblia dice que hay un deseo de que el alma sea prosperada, se entiende entonces que hay un deseo de que el corazón del hombre sea prosperado. Dios nos quiere prosperar en nuestro corazón. Dios nos quiere llevar a más. Dios nos quiere llevar a que usted y yo nos desarrollemos más en el carácter de nuestro Señor. Ahora bien, ¿qué será la prosperidad de la que habló aquí el apóstol Juan? Mire, de acuerdo a lo que establece el griego en el original, cuando Juan le dijo a Gayo que prosperara su alma, está haciendo referencia. Bueno, le pregunto, ¿qué será para usted prosperar? Bueno, pero ahorita estamos hablando de cosas espirituales, pero ¿cree usted también que abarca lo material? Porque podemos escuchar prosperidad y no, ay, pues así como decíamos hace rato, no, pues la casa, el carro, esto y aquello, salud, dinero, amor, todo lo que pueda venir. Bueno, pero mire, si vemos ahorita lo que es el significado de la palabra prosperidad, nos vamos a dar cuenta que implica las dos cosas. Porque mire, esta palabra hace referencia en el griego a ayudar en el camino, lograr alcanzar, pero también implica triunfar en los negocios. Entonces prácticamente Juan, si nosotros aplicamos este concepto o esta definición a lo que le está hablando, podríamos decir, amado, yo deseo que por sobre todas yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero también deseo que seas ayudado en el camino. Deseo que logres alcanzar. Deseo que triunfes en los negocios. ¿Y será que Juan o Gayo habrán tenido un negocio de carnitas? Bueno, mire, a final de cuentas hay de negocios a negocios, ¿verdad que sí? Y prácticamente un negocio, ¿qué es lo que genera? Pues ganancia, ¿no? De tal manera que cuando alguno emprende un negocio y que ya no le está dejando, uno llega hasta decir, no, esto ya no es negocio. Bueno, mire, hay de negocios a negocios. Y en alguna ocasión el Señor Jesús, cuando estaba más pequeño, en un cierto momento le dijo incluso a sus padres, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si usted y yo, ¿será malo tener un negocio?
¿Un negocio material? No, aún la Biblia dice que todo viene de la buena mano de Dios para que lo disfrutemos, ¿verdad? Pero prácticamente también hay que saber que a unos tal vez el Señor les va a dar la facultad para poder levantar un negocio y a otros pues los va a mantener con otra cosa. Pero en este caso, por ejemplo, si usted y yo trabajamos y nos esforzamos para un negocio material, ¿qué tipo de ganancia cree que vamos a recibir? Material. En cambio, si usted y yo nos preocupamos y nos esforzamos para trabajar en un negocio espiritual, ¿qué tipo de ganancia cree que vamos a recibir? ¿Y cuál será más buena? Decimos, ay, pero con el espiritual no como. Bueno, por eso tiene que haber un equilibrio para que nuestro corazón no esté prácticamente más inclinado a otra cosa. Bueno, pero mire, aquí Juan le está diciendo, yo deseo, Juan, yo deseo, Gallo, que tú seas ayudado en el camino y que logres alcanzar. ¿Por qué cree usted que le estará diciendo esto Juan a Gallo? O sea, ¿tendrá relación esto con algún sentido de prosperidad? ¿Se ha ayudado en el camino? ¿Por qué cree usted que Juan le esté deseando esto a Gallo? Mire, una pregunta. Desde que llegó usted al camino de la fe, ¿le ha sido fácil ser cristiano? ¿Por qué no le ha sido fácil? ¿Todavía hay cierta tendencia hacia las cosas del mundo, a los deseos de la carne? ¿Y uno tiene que estar peleando en esa lucha de conservarse en más santidad, cada vez más? ¿Se ha encontrado usted con críticas? ¿Se ha encontrado usted aún con menosprecio y desprecio aún de sus propios parientes porque dejó la religión de sus padres? ¿Se ha encontrado con rechazo? Claro que sí. ¿Será difícil el camino cristiano? Y tan solo nosotros lo vemos en el ejemplo del Señor. Los de su misma familia aún decían que estaba loco, decían que tenía demonio. Vemos su camino hacia el Calvario, no fue algo fácil, lo golpearon, lo vituperaron, lo abofetearon, le pusieron una corona de espinas, lo crucificaron, tantas cosas. ¿Habrá sido fácil el camino de Cristo? Bueno, ¿cree usted que a usted y a mí nos espera algo diferente cuando el Señor mismo dijo, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor? Si así hicieron conmigo, no esperen ustedes algo distinto. Entonces, hermanos, ¿el camino del cristiano es difícil? ¿Creen ustedes que el hermano Gallo haya tomado este camino de seguir al Señor? Es posible entonces que las mismas pruebas que usted y yo al día de hoy sabemos que se afrontan por empezar en el caminar con Cristo, Él mismo las haya afrontado. Y una pregunta, ¿cree usted que ante las situaciones que se nos presentan, que se nos dan en el caminar cristiano, uno puede llegar a desanimarse? ¿Uno puede llegar a tirar la toalla? ¿Uno puede decir, no, ya no quiero nada? Entonces, razón de más para decir, ¿sabes qué? Yo deseo que te vaya bien en todas las cosas, deseo que tengas salud, pero también en este negocio que tú has agarrado de seguir adelante, poniendo tus ojos al Señor, quiero que seas ayudado, Gallo. Quiero que seas ayudado, quiero que seas llevado hacia un punto de que logres alcanzar aquello para lo cual Dios te llamó y que no te quedes en el camino, porque Dios te está llamando para que perseveres en Él. No para que te quedes ahí porque ya no te gustó lo que alguien más te dijo a causa de la fe que ahora estás proclamando. Entonces sí necesitamos este consejo nosotros, ¿verdad que sí? Porque cuántas veces de repente no hemos caído en desánimo, aún por situaciones que se llegan a dar entre nosotros mismos como congregación y como hermanos. Ah, ya llegué y no me saludó, a mí me puso bien poquito gel y al otro le puso una plastota. Pues que, y tantas situaciones que luego, mire, somos bien fijados porque todavía nuestro corazón está en ello. Por ello la importancia de seguir llevando a Dios nuestro corazón para que lo siga limpiando todos los días. Mire, este pasaje que leímos ahorita de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, vamos a ver cómo nos dice en la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice de la siguiente manera, ya está por ahí, dice, querido hermano, pido a Dios que así como te va bien espiritualmente, ¿cómo dice? Te vaya bien en todo y tengas buena salud. ¿El apóstol Juan quería el bienestar de Gallo? Sí. Y si sabemos que de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña,
de que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que se quedó plasmado en la Escritura, y que la palabra de Dios está vigente para nosotros, y que ese es el deseo, que ese era eso que Juan le escribió a Gayo, era una inspiración del Espíritu Santo para él. Podemos entonces nosotros considerar que entonces el deseo de que Gayo fuera prosperado en todas las cosas, de que tuviera salud y que también prosperara en su alma, era el deseo de Dios mismo para él. ¿Verdad que sí? Era lo que Dios mismo le estaba deseando a él. Entonces prácticamente nosotros pues también tenemos que saber que si queremos que nuestro corazón sea prosperado, nosotros tenemos que buscar a Dios para que también bendiga nuestro camino. ¿Quién de aquí quiere ser prosperado? Uy, como que más o menos. Pues yo sí, ¿verdad? O sea, y el que ya se le pasó la oportunidad, ni modo, ahora espérese hasta el 2026. Bueno, prácticamente todos queremos ser prosperados, pero mire, si nos dimos cuenta, en el pasaje que leímos ahorita en la versión Dios habla hoy, el apóstol Juan hace referencia primeramente a que su amigo Gayo le estaba yendo bien espiritualmente, y que por tanto, así como le estaba yendo bien espiritualmente, de la misma manera deseaba que le fuera en todas las cosas. Usted y yo podemos desear en nuestro corazón que nos vaya bien en este año, y no es malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos queremos lo mejor para todos, ¿verdad que sí? Todos queremos lo mejor. Pero en base a la escritura que estamos leyendo en la versión comparada, ¿en qué tipo de bienestar o prosperidad se está haciendo énfasis primeramente? ¿En lo espiritual o en lo material? Si la tienen por ahí, por ejemplo, para proyectar, por favor, la que vimos ahorita de tercera de Juan, en versión Dios habla hoy. ¿En cuál tipo de bienestar o prosperidad se está haciendo énfasis? En lo espiritual. Pero si nos fijamos, la medida o el indicador que tomó el apóstol Juan como punto de partida para desearle a Gayo prosperidad en todas las cosas, fue tomando como referencia la grandeza o la medida de su prosperidad espiritual. ¿Sí? Y esto, hermanos, es algo que usted y yo tenemos que considerar, porque a final de cuentas, si usted y yo estamos siendo más espirituales cada vez, pues ya no podemos darnos el lujo de medir nuestra prosperidad en base a lo material que tengamos o a lo exitosos que pudiéramos ser, sino ver nuestra prosperidad midiéndonos en lo espiritual. Si el apóstol Juan le reconocía a Gayo que a él le iba bien espiritualmente, ¿por qué cree usted que decía eso? ¿Qué sería lo que llevaba a Juan a caer en dicha conclusión? Porque él está diciendo prácticamente, le está reconociendo que a Gayo le iba bien espiritualmente, ¿no? Sí le está diciendo, por ejemplo, ¿de qué manera usted se puede dar cuenta que a alguien le está yendo bien materialmente? ¿Por lo que se ve? ¿Por lo material? ¿Qué podría decir? Ay, pues este siempre llegaba a la iglesia en una patineta y ahora llegó hasta en un tráiler. Y mira, y siempre traía un reloj de esos que traen un balín con los que jugabas, y ahora trae uno hasta dorado. Le está yendo bien, ¿verdad que sí? Uno está viendo lo externo y dice, no, pues sí le está yendo bien. O sea, traía un teléfono que le apretaba y le echaba agua, y ya trae hasta un plegable. No, pues le está yendo bien. ¿Le está yendo bien? Bueno, hay evidencias de que a alguien le está yendo bien materialmente. Ahora, ¿por qué cree usted que Juan decía que a Gayo le estaba yendo bien espiritualmente? Porque así como hay evidencia de que a alguien le está yendo bien materialmente, también tiene que haber algo que demuestre que a uno le está yendo bien espiritualmente. ¿Qué fue lo que habrá visto Juan que lo llevó a esta conclusión? Oye, pues ese Gayo sí está Gayo, ¿verdad? Sí se ve que está poderoso, pero ¿por qué? Mire, si usted lee prácticamente los textos siguientes al que ahorita vimos, usted se va a dar cuenta que lo que llevó a Juan a dicha conclusión de ver o saber que a Gayo le estaba yendo bien espiritualmente fue el hecho de oír acerca de las obras que hacía Gayo. ¿Por qué? Porque prácticamente se da testimonio de que el hermano Gayo se conducía en la verdad, se conducía en amor y se conducía con fidelidad. En base a esto, yo le pregunto a usted, ¿qué evidencia se está dando de que le está yendo bien espiritualmente? Es muy probable que en el año pasado usted haya adquirido la casa que había estado buscando.
que lo hayan ascendido en su trabajo, que le hayan subido el sueldo, que haya adquirido esto, aquello y aquello, pero ¿qué onda con lo espiritual? Porque mire, aquí está diciendo la Escritura que Juan oía acerca de las cosas que hablaban de Juan. Otros lo habían visto, pero daban testimonio de él, y Juan lo escuchaba. Si yo, por ejemplo, de repente donde ando, en Irapuato, en Celaya o en otras partes, de repente pregunto por alguno, oye, ¿y fulanito? No, pues ese ya ni se congrega. Oye, ¿y tal persona? No, pues va de vez en cuando, y cuando va siempre llega bien tarde. Nomás llega la bendición. Bueno, dígame usted, el escuchar yo eso me puede hablar de que le está yendo bien espiritualmente a esa persona. No. Entonces, hermano, no tiene que llevar a preguntarme qué evidencias estoy dando yo de que me está yendo bien espiritualmente. Sí puede llegar en una camionetota, pero al final de cuentas ponerse a alegar a todo mundo porque ya le ganaron el estacionamiento. Y estar con tantas cosas. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? Si ven cambios positivos en nosotros los que nos conocen, empezando por los de nuestra casa, o nos están viendo igual o peor. Y esto es importante que lo consideremos, porque mire, a final de cuentas, hermano, nuestro testimonio es visible. Y de acuerdo a lo que los demás vean en nosotros, eso va a arrojar qué tan ricos o pobres seamos usted y yo en lo espiritual. Entonces, ¿qué tan rico se siente usted al día de hoy en lo espiritual? Y esto lo tiene usted que manifestar, lo tiene que evidenciar. Usted no va a decir, no, es que yo soy rico en mi corazón para con Dios. Bueno, pues sí, pues ahora tienes que demostrarlo a los demás, porque estás llamado a ser luz. Estás llamado a hacer evidente la obra que Dios está haciendo en ti para bendición de los demás y aún para testimonio, para que crean, se arrepientan y se acerquen a Dios. ¿Verdad que sí? Bueno, si a usted al día de hoy le dieran a escoger entre un carácter de fidelidad, de amor y de verdad, o una camioneta nueva, y se le está ofreciendo con la intención de verdaderamente dárselo, ¿qué escogería? ¿En dónde pondría su corazón? Pues, pues como ya me puso, como dijo Pablo, en estrecho. ¿Qué digo? Puede decir, pues si es la camioneta, pues puedo hasta perseguir más rápido la verdad. Puedo ir más rápido por la verdad. Puedo ir a buscar a Dios más rápido. Si se me va por allá, por acá lo alcanzo. ¿Dónde está nuestro corazón? Mire, si bien es cierto que en nuestro corazón puede haber propósitos, objetivos, metas o deseos materiales que nosotros querramos lograr en este año, que nuestro corazón esté en crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con la palabra de Dios, su Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Y como dicha verdad es el Señor Jesucristo mismo, el Señor Jesús nos va a revelar cada vez más al Padre. ¿Verdad que sí? Prácticamente, ¿qué tan próspero se siente usted espiritualmente al día de hoy? O dicho de otro modo, ¿qué tanto avance, crecimiento o progreso ve que tiene usted en su vida espiritual al día de hoy? Hay personas que son muy prósperas o exitosas en lo profesional o en lo laboral, mas no así en lo personal o en lo familiar, y mucho menos en lo espiritual. ¿Cómo estamos usted y yo? En nosotros puede haber gente muy capaz y muy preparada para los ámbitos de la profesión o del oficio que desempeñan. Puede ir creciendo, puede ir teniendo reconocimientos, puede ir desarrollándose en lo secular, pero si en su vida espiritual no hay esto, con todo respeto, pues yo puedo decirle que mientras no crezca en su vida espiritual, no va a poder experimentar a plenitud la vida que Dios tiene para usted. Por la sencilla razón de que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en la riqueza espiritual que cada uno de nosotros tengamos para con Dios. Todos estamos en riesgo de tener éxito en tantas cosas, pero estar pobres en lo espiritual. ¿Verdad que sí? Y si esto es así, como que entonces sí es una necesidad el que tenemos que buscar ser ayudados en el camino, ¿no? O que prospere nuestra alma y ver en dónde está nuestro corazón para que nos vaya bien. Usted y yo podemos poner nuestro corazón en tantas cosas, pero ¿ha considerado en su corazón ser mejor cristiano? ¿Ser mejor hijo? ¿Mejor padre? ¿Mejor esposo? ¿Mejor esposa? ¿Mejor patrón? ¿Mejor trabajador? ¿Mejor ciudadano?
Esto es algo que tenemos que buscar. Todos necesitamos seguir haciendo cambios en nuestra manera de vivir. Y considerando esto, ¿sí queremos hacer cambios? ¿O se queda solamente en un querer y no estamos buscando un hacer? Porque al final de cuentas nuestra fe tiene que ser evidenciada por nuestras obras, ¿verdad que sí? Y mire, ya cada uno respóndase. Si sí ve cambios, alégrese, persevere y siga caminando hacia adelante. Pero si se ve igual o peor, mejor considere y no deje para mañana lo que debe hacer hoy. Porque usted no sabe en qué momento van a venir a pedirle su alma, y cuando esté delante de Dios, ¿qué cuenta le va a dar? ¿Dónde está entonces nuestro corazón? Anteriormente yo le pregunté, ¿estará peleado Dios con lo material? No, pero ¿qué cree? ¿Sí está en contra de un corazón materialista? Que es algo muy diferente. Si está en contra de un corazón materialista, y por ello la importancia y necesidad de considerar constantemente en dónde está nuestro corazón, porque ya dijimos anteriormente que el corazón puede determinar el rumbo de nuestra vida y nos puede estar llevando por un rumbo que a nosotros nos puede parecer derecho, pero en el camino al final no va a ser lo que usted y yo estábamos esperando. Nuestro corazón pues puede estar en querer conocer más a Dios y estar cerca de Él, o todo lo contrario. Pero cuando usted y yo no tenemos a Dios como el centro de nuestra vida, por dicha lejanía y falta de conocimiento, nos vamos a estar arriesgando. Y de esto, mire, podemos ver un caso muy claro en un suceso que se dio de cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto, que ya iban rumbo a la tierra prometida. Esto se quedó en la escritura para nuestro aprendizaje. ¿Se han leído o escuchado eso? Que lo que se quedó escrito en la palabra de Dios se quedó para nuestro aprovechamiento. Bueno, uno lee, por ejemplo, situaciones, ay, si David por andar de ocioso, mira lo que hizo, se metió con una mujer que no era la suya, mintió, quiso mandar matar, o de hecho lo mandó matar al esposo, todo lo que hizo. Pues yo no quiero hacer eso. Ay, si Saúl fue hecho a un lado por desobedecer, pues yo no quiero tampoco eso. Bueno, lo que vamos a ver ahorita también se quedó para que lo consideremos, para que apliquemos lo que tengamos que hacer y de alguna manera decir yo quiero esto, yo no quiero esto. Mire, el pasaje lo encontramos en el libro de Números, capítulo 11, verso 1 al 6, por favor. Números 11, versos 1 al 6. Gracias. ¿Lo tiene? Mire, aquí en este pasaje, si nosotros lo vemos en ya todo el contexto que había pasado, el pueblo de Israel prácticamente ya había salido de la esclavitud de Egipto, estaba ya marchando por el desierto con rumbo a la tierra prometida. Ya Moisés había tenido un encuentro con Dios en el Sinaí. Dios le había dado la ley, le había dado mandamientos, le había dado ordenanzas. Ya Dios le había dado a Moisés el diseño del tabernáculo. Ya Moisés le había encomendado a otros del pueblo la elaboración de todo lo que iban a ocupar. El tabernáculo ya se había levantado, el pueblo seguía con sus marchas en el desierto, con rumbo a la tierra prometida. Y en uno de esos días, dice la escritura, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Y consumió, ¿en dónde? No, pero ahorita esta versión todavía no. Por favor, ahorita estoy leyendo la Reina Valera. Sí, ahí la versión que usted tenga en su dispositivo. Dice la escritura, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió, ¿en dónde? Uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Cómo dice aquí este texto en el versículo 6? Ahora nuestra alma, ¿qué? ¿Por qué? Porque dice, no, nada tenemos, nada vemos sino este maná.
que ven nuestros ojos. Una pregunta, en base a lo que dice este último versículo, ¿el alma de los israelitas estaba prosperada? No, porque a final de cuentas, ellos cómo se estaban viendo y cómo se estaban considerando. Secos en su interior, ¿verdad que sí? Ellos no podían darse cuenta de que su alma era prosperada, aún y que diariamente estaban recibiendo un milagro diario de parte de Dios para con ellos. Entonces prácticamente ellos están diciendo, pues mi alma está seca, o como lo dice el hebreo original, se sentían desilusionados, se sentían fracasados, se sentían como agua que se estaba secando o como hierba que se estaba marchitando. Y podríamos decir nosotros, oye, pero qué bonita la vida del pueblo de Dios de antaño. Y lo estoy diciendo en una manera como de sarcasmo. ¿Por qué? Porque prácticamente, ¿cómo es posible que siendo el pueblo escogido por Dios y para el cual Dios mismo quiso ser su Dios, es triste que estando vivos no anduvieron en la vida de Dios y por eso se sentían secos, aún y teniendo entre ellos al mismo autor y sustentador de la vida? ¿Verdad? ¿Cómo nos sentimos usted y yo al día de hoy, pueblo de Dios de este tiempo? O sea, la palabra de Dios dice que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero ¿sí vivimos en la vida de Dios? ¿O será que al día de hoy todavía hay por aquí alguno que se está sintiendo seco en su alma, aún y teniendo a la fuente de agua viva a su disposición? ¿Cómo se siente usted? ¿Sí se siente verdaderamente próspero espiritualmente? ¿O dónde está su corazón? Si alguno se sintiera así, de que se está sintiendo seco y con falta de prosperidad en su alma, pues mire, yo le podría decir que mejor haga un alto en el camino y pídele a Dios que lo examine. Y a final de cuentas que le muestre qué puede ser aquello que le está estorbando y haga lo pertinente para desecharlo, no solo para disimularlo. Porque la Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. El pueblo de Israel sentía sequedad o falta de vida en el alma, pero había algo que lo motivaba. ¿Qué cree usted que haya sido? Y el texto que estamos viendo nos da la misma respuesta, para que veamos que la Biblia se interpreta a sí misma. El pueblo sentía una falta de vida en su alma, una sequedad, pero ¿por qué cree que era? A ver, lea por ahí el pasaje, si trae Biblia, a ver ahí. ¿Por qué cree que puede ser? Mire, de acuerdo al pasaje que leímos y en el que se mencionan dos sucesos diferentes, ¿qué fue lo que motivó que hubiera sequedad en su alma? Su queja y su descontento. Así como el hecho de dejarse llevar por los comentarios, deseos o influencias de otros que no eran parte del pueblo de Dios. Además de esto, hubo también otros factores que propiciaron estas conductas. Vamos a leer un poquito el pasaje. ¡Ay, que no lo habíamos leído ya! Sí, pero otra vez. ¿Sí? Mire, de acuerdo a lo que leímos, y si usted tiene por ahí el texto de Números 11 a partir del 1, de acuerdo a lo que leímos, ¿en dónde fue la quemazón de Dios sobre los quejosos? En uno de los extremos del campamento. Y usted decir, ¿y eso qué? Pues claro que tiene mucho que ver. Mire, en esto tenemos que notar. ¿Por qué? Porque si ustedes leen el libro de Números, bueno, si usted lee la Biblia y luego ya se va al libro de Números, ahí prácticamente, mire, se va a dar cuenta de que los primeros capítulos, el Señor le está dando instrucciones a Moisés acerca de cómo tenía que instalarse y organizarse todo el campamento, de tal manera que hubiera un orden en los miles de personas que había. Más abajito en otros textos, en ese mismo capítulo, Moisés mismo dice que la multitud era de 600,000 personas a pie. ¿Cree usted que para dirigir y ordenar un numeroso grupo de personas como este se requería un orden? Claro, y se requería la dirección divina, necesitaban ser ayudados en el camino, porque tenían una encomienda de llegar a una tierra prometida. Bueno, si a veces entre pocos que somos nos cuesta trabajo organizarnos, ahora imagínese organizar y ordenar a 600,000. Se requería forzosamente la dirección de Dios. Bueno, dentro de dicho orden, en la disposición de los campamentos de cada una de las tribus, las tiendas tenían que ubicarse alrededor ¿de qué? Del tabernáculo. El tabernáculo ya estaba en función. Y estaba el tabernáculo aquí y se tenían que empezar a organizar las tiendas de las tribus. ¿Cuáles serían esas tribus?
Que dicen, no, pues las de Israel. Sí, pero a ver. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés. Esos son los apóstoles. ¿Cuáles? Bueno, miren, no le oigo puro murmullo, pero se la doy por buena por participar. Bueno, estaban ahí prácticamente, se tenía que organizar la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín, la de Isaacar, la de Zabulón, Neftalí, Dan, Aser, Gad, todos esos. Bueno, prácticamente el tabernáculo estaría en el centro y el pueblo iba a estar alrededor. Estando pues en esa posición de orden, a medida en que las tiendas se iban extendiendo por el desierto, iban a haber unas que iban a quedar muy pegadas al tabernáculo, pero también iba a haber otras que estarían hasta los extremos. O dicho de otro modo, unas cerca y otras lejos. ¿A poco? Pues sí. O sea, prácticamente aquí tenemos el tabernáculo y se tenían que empezar a organizar así. Y iban cada vez a llegar más. Por ejemplo, geográficamente hablando, si aquí estuviera el tabernáculo, más o menos ¿hasta dónde cree usted que abarcaría la última zona del campamento? Si ahorita estamos aquí más o menos como ¿hasta dónde? Al Palacio de Hierro, ¿no está cerca, no? Bueno, sirve que llego rápido al rato. No, ¿a dónde se le ocurre que pueda estar? Hacia el centro prácticamente, o sea, sí podemos ver y es algo imponente, ¿no? O sea, pero mire, en este caso, vamos a seguir con esto. Dentro del tabernáculo, ¿cuáles tiendas cree usted que eran las que estaban más cerca del campamento? Y no eran tiendas de conveniencia. O sea, ¿cuáles tiendas cree que era? Porque ya dijimos que eran las tribus que se tenían que organizar, cada una bajo su bandera. Eran precisamente la de los levitas. ¿Y quiénes eran los levitas? Y nos digan, no, pues los de Leví. Bueno, pero no necesariamente todos los levitas eran sacerdotes. Los sacerdotes sí tenían que ser levitas, pero los sacerdotes eran los que venían de la descendencia de Aarón. Pero había levitas porteros, había levitas cantores, había muchos que tenían de alguna manera parte en lo que era el servicio de la casa de Dios. Bueno, ¿quiénes son? Y mire, esto es de alguna manera pues para todos los hermanos que Dios nos da la oportunidad de estar sirviendo en las cosas de su casa. ¿Quiénes eran los que tenían que estar pegados cerca del tabernáculo? Vamos, los servidores. O sea, Dios a ellos los había dispuesto en esa parte porque ellos iban a tener bajo su cuidado la guarda del santuario para que no se acercara ningún extraño y que Jehová hiciera estragos en el pueblo. Entonces, mire, si Dios a nosotros, hermanos, que estamos sirviendo, nos está dando la posibilidad y el privilegio, la oportunidad de servir a Él en las cosas santas, usted y yo no podemos darnos el lujo de poner nuestra tienda hasta el extremo del campamento. Nuestra obligación es poner nuestra tienda, nuestra vida, nuestro corazón bien cerca de la presencia de Dios. Porque a final de cuentas el Señor nos está honrando con poder ministrarle a Él y servir también a su iglesia. Entonces no se vale que usted como servidor tenga actitudes negativas. No se vale que usted como servidor llegue tarde a su servicio. No se vale que usted como servidor no tenga el corazón de siervo que debe realmente tener. Porque estamos sirviendo a un Dios vivo y su deber es estar cerca del tabernáculo. Pero bueno, usted diga, ay, qué bueno que yo no sirvo, para mí no es eso. No, pues ¿qué cree? También. Porque usted también está llamado a estar cerca de la fuente del agua viva, porque si no, va a llegar un momento en el que usted igual va a decir como el israelita de la escritura, mi alma está seca. Sí veo los milagros de Dios todos los días, cómo puedo salir de mi casa al trabajo y regresar y sin ningún problema, veo que todos los días tengo sustento, pero como que ya ocupo algo más. No, necesitamos estar cerca de Dios cada vez más. Bueno, vamos a seguirle. Dentro del tabernáculo, ¿qué había? Dice, no, pues cosas. ¿Qué había dentro del tabernáculo? ¿Qué se le ocurre? El candelabro, el candelero de oro, sí. La mesa de los panes, sí. Pero también estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, desde la cual el Señor se manifestaba a Moisés y le daba su consejo.
Pudiendo decir entonces que el tabernáculo estaba situado en medio del campamento, podría considerarse como un lugar palpable y visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¿Verdad que sí? El pueblo estaba alrededor, pero el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios, si podemos decirlo así, estaba en el centro. Bueno, dicho lo anterior y retomando el pasaje de Números que estamos viendo, ¿en qué parte del campamento se llevó a cabo el juicio de Dios? En uno de los extremos. O visto de otro modo, de acuerdo a lo que ya ahorita dije, en parte de aquellos que estaban lejos. Pero podríamos decir, ¿será que por el simple hecho de haber estado lejos, que por eso les vino el juicio de Dios? ¿Qué culpa tuvieron estos de que en la distribución les tocara que su tienda quedara hasta lo último del campamento y lo más lejos del tabernáculo, como que por eso Dios los hubiera castigado? Y podríamos decir, no, pues como que sí, pero ¿por qué? Pero mire, si nosotros leemos el texto, podemos ver qué fue lo que motivó el justo juicio de Dios. Y no fue tanto la lejanía geográfica, sino la lejanía ¿de qué? Del corazón. Porque prácticamente al no estar acostumbrados ellos a la fatiga de la marcha y al andar vagando por el desierto sin vislumbrar todavía un rasgo de la tierra que se les había prometido, los israelitas cayeron en un fuerte estado de descontento, quejándose y murmurando contra Dios. Mire, vamos a ver otra vez el pasaje, Números 11, 1 al 3. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ahora sí, vamos a verlo por favor en la versión de la Nueva Traducción Viviente. Este texto, si ya lo tiene por ahí, ya de acuerdo a todo lo que empezamos a leer, dice la Biblia: poco después, el pueblo ¿qué? Comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos, y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. ¿Por qué fue que vino la quemazón? ¿Por qué fue que vino el juicio de Dios? De acuerdo a lo que está diciendo este texto al principio, podemos decir porque el pueblo comenzó a quejarse. Y mire, siempre todo tiene un principio, siempre todo tiene un comienzo. Usted empiece poco a poco a darse el gusto y el lujo de dejar de congregarse, y al rato se le va a hacer costumbre. Usted poco a poco empiece a darse el lujo de que si sabe que su servicio empieza a las 11, usted llega hasta las 12:40, sígale así y poco a poco se le va a hacer un hábito. Y todo siempre va a tener justa retribución. Todo. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. ¿Sí? Pero bueno, dice la Escritura, ¿por qué comenzó? El juicio vino porque se comenzaron a quejar. ¿Pero por qué se comenzaron a quejar? ¿Qué es lo que dice el texto en esta versión? Se empezó a quejar de las privaciones que enfrentaba. ¿Qué es para usted una privación? Y mire, por ejemplo, para los que estamos casados, estamos privados de la libertad. ¿Sí o no? Sí, y privados con 3 o 4 cadenas perpetuas. O sea, pero pues qué bonita privación, ¿no? Bueno, ahora sí que cada uno según le vaya en la feria, porque uno sí puede decir, ¿qué condena estoy pagando? Bueno, pero mire, ¿por qué decimos que es una privación? Porque en realidad, o sea, una privación de libertad, porque a final de cuentas el varón ya no es libre de andar haciendo lo que antes hacía como soltero. Ahora tiene una mujer incluso a la que le puede y le debe pedir parecer y opinión, y más si es hija de Dios, porque también la sabiduría de Dios puede reposar en ella y le puede aconsejar. O sea, como varón ya no es de que yo haga aquí lo que yo quiera, y la mujer también no es de que yo me mando a mí misma y me voy y ni siquiera tomo en cuenta a mi marido. No,
Había una libertad que antes se tenía, pero ya no se tiene. ¿Qué serían aquellas privaciones que los israelitas, ellos decían que ya no tenían, que estaban viendo y que por eso se estaban quejando? Lo que vimos más abajito, ¿verdad? O sea, que ahorita vamos a ver es otra parte del texto. Pero mire, aquí ellos se estaban enojando. Notemos que todo esto se está dando en el contexto de dónde estaban ellos, geográficamente hablando, hasta el extremo. Imagínese usted, por ejemplo, la escena. Ahorita decíamos, ¿qué tan lejos pueda estar de aquí la zona centro? Bueno, se lo voy a poner más lejos. ¿Qué tan lejos de aquí estará que Irapuato? Hace rato le preguntaba, imagínese usted dónde estaba el tabernáculo y todas las tiendas, hasta dónde llegaban las últimas. Que de repente Moisés y Aarón estuvieran acá en medio, porque ahí les correspondía estar. Y que de repente a lo lejos, nomás de repente empezaron a ver un humaderón por allá levantándose. Oye, Aarón, pues ¿qué está pasando por allá? Y de repente empezar a escuchar los gritos y que viene gente corriendo, Moisés, Moisés, el Señor está matando al pueblo en el extremo del campamento. Pues ¿qué hicieron? Aarón, rápido, vamos a orar para el Señor para que quite su ira. Imagínense la escena, o sea, ¿Moisés habrá oído las quejas de estos? Hablando de este pasaje. O sea, estos estaban hasta la orilla. ¿Él habrá estado escuchándolo? No, pero ¿quién sí lo oyó? Y eso es lo que usted y a mí nos tiene que preocupar. Usted tiene la libertad de estar murmurando contra quien quiera. Puede estar criticando a quien quiera, puede estar hablando mal de quien quiera, en donde quiera, cuando quiera, como quiera. Y aunque parezca que no hay nadie que lo esté escuchando, ¿qué cree? Si hay uno que lo está oyendo, si hay uno que lo está viendo. Y mire, prácticamente usted y yo podemos de repente sentirnos como enriquecidos, como que no nos hace falta nada, como que nos estamos viendo prósperos materialmente, pero el Señor, que conoce todas las cosas y que conoce nuestros corazones, tal vez nos pudiera ver y hasta decirnos lo que en alguna ocasión le dijo una iglesia, y no diga, ay, ¿cuál? Una de por acá, otra de por allá. No, una que viene en Apocalipsis, que le dijo precisamente, tú dices que te has enriquecido y que no tienes necesidad de nada, pero yo que conozco tus obras, yo veo que eres un pobre, un ciego, un miserable y un desnudo. Entonces, hermanos, ¿cómo está nuestra prosperidad a los ojos de Dios el día de hoy? Entonces, a final de cuentas, el Señor todo lo ve, todo lo escucha. Y mire, en este primer episodio que se narra en el pasaje, vino el fuego de Dios para consumir a los quejosos. Y de esto se podría entender que los israelitas aprendieron la lección. Imagínese usted, si está viendo, si usted le hubiera tocado estar ahí, o supongamos que ahorita aquí estamos con parte del pueblo de Dios y de repente por allá en los extremos empiezan ahí a murmurar, ay sí, muy chido, muy que no sé qué, ay, ¿para qué vine? Y mejor vámonos, y todo y que no sé qué, y que de ahí de repente empezara, ¡fum!, que empezara ahí a levantarse el fuego. O sea, y los que están allá, mejor vénganse para acá, no se arriesguen. Pero los que están ahí al lado, ¿qué pensarían? ¿Tendrían un cambio de corazón al ver cómo se están quemando sus hermanos? Literal. Al escuchar los gritos, al ver toda la violencia que se está dando en el entorno, toda la confusión. ¿Cree usted que al ver eso usted podría, o en este caso volviendo al pasaje, cree que los israelitas que estaban ahí cerca pudieron haber tenido un cambio de corazón? ¿O que eso los tenía que llevar a un cambio de corazón? Claro, pero ¿qué cree? Que no aprendieron la lección para ser distintos. Si usted se fija el pasaje que leímos ahorita, desde el verso 1 en adelante, se narra dos sucesos en un mismo texto, prácticamente. Entonces prácticamente ellos, aún con lo que vieron y con todo lo que percibieron y que vieron el juicio de Dios, no por eso hubo un cambio de corazón, porque aún y con la reprensión y con el castigo de Dios, su corazón siguió lejos de Él y se dejaron llevar más bien por los que no conocían a Dios. Vamos a seguir viendo el pasaje. Números capítulo 11, versos 4 al 6, por favor.
Números capítulo 11, verso 4 al 6, ¿lo tiene? En la Reina Valera dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel, ¿qué? O sea, no les fue suficiente el primer lloro por estar viendo que aún hasta sus parientes tal vez estaban siendo eliminados. Y esto es literal, no es metafórico. Literalmente Dios los quemó, Dios los mató. Y hermanos, usted y yo tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios nos enseña que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos estar jugando con el Señor, definitivamente. Por eso la Biblia nos está enseñando esto, para que lo tomemos como ejemplo y decir: Señor, yo en mi vida no quiero una quemazón. Señor, yo en mi pariente no quiero que se abra la tierra y que se lo trague. Señor, ayúdame para comprometerme más contigo y buscarte de todo corazón. Bueno, los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué presente tenían todo el menú? ¿Verdad que sí? Se acordaban perfectamente de todo. Y si se acordaban, ¿por qué cree usted que se acordaban? Porque lo tenían todavía presente en el corazón. O sea, sí, ya Dios los estaba llevando para que fueran a servirlo, para que fueran a adorarlo, para ser su pueblo, pero ellos, su corazón seguía estando ¿en dónde? En las cosas de Egipto, en el mundo, si podemos verlo así. Y ellos decían en el versículo 6: ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, ¿no tenían nada? ¿Sería que no tenían nada? Mire, el que no tiene nada, de plano no tiene nada. ¿Usted al día de hoy puede decir que no tiene nada? De pérdida la ropa que trae puesta, aunque la siga pagando a Coppel, pero ahí la trae, ¿verdad que sí? Pero estos, fíjense, ¿cree usted que la ropa que tiene es una provisión de Dios? ¿Cree usted que el alimento que tiene es provisión de Dios? ¿Cree usted que la vida que tiene es una provisión de Dios? Estos tenían diariamente provisión de Dios, pero decían: yo ya no tengo nada. Esto no es nada para mí. Oye, pues qué corazón tan soberbio, ¿no? ¿Y a dónde los llevó? A llorar otra vez, a lamentarse delante de Dios. Mire, la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se fueron con ellos otras personas que no eran hebreos. Y al ser estas personas gente que no formaba parte de la congregación de Israel, lo más probable es que su habitación o donde ellos estaban viviendo en el campamento era también en los extremos del campamento. O sea, eran personas que estaban viviendo mezcladas con el pueblo que estaba hasta las orillas. Ahí estaban. Y según el pasaje, ¿en quiénes empezó a haber el vivo deseo por comer carne? ¿En quiénes? En los extranjeros, ¿verdad que sí? Y al no conocer ellos al Dios de Israel, eso los llevó a poner sus ojos y su corazón en algo que, aunque si bien es bueno y necesario, es también algo vano y perecedero. ¿Será que por esto acaso en alguna ocasión el Señor Jesús dijo: trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece? Yo creo que sí, ¿verdad que sí? Bueno, mire, volviendo a este pasaje de Números, sin decir que los israelitas hayan sido sin culpa, ¿quiénes los más influenciaron? Los extranjeros. O dicho de otro modo, ¿quiénes? Los que no conocían a Dios, los que no tenían su corazón en Dios. Y al dejarse influenciar, eso los llevó ¿a qué? A la queja, a la murmuración y al descontento, menospreciando y despreciando el milagro que Dios les daba diariamente. Pues ellos dijeron que no tenían nada para comer, sino solo el pan que Dios les daba. Y si a esto le sumamos el hecho de que todos estos estaban lejos del campamento, lejos del tabernáculo, tenían el terreno propicio para darle rienda suelta a lo que había en sus corazones. ¿Quién de aquí tiene trato con personas que no conocen a Dios? Todos, ¿verdad? Bueno, si nosotros no ponemos nuestro corazón en Dios, eso nos va a alejar de Él. Y si estamos lejos de Dios, el constante descontento que manifiesten aquellos que no conocen a Dios, ¿qué cree? Nos va a influenciar, nos va a arrastrar y el Señor nos podrá disciplinar.
Los que estaban allá en los extremos podemos decir que estaban al límite. Y prácticamente ellos estaban en el límite, podemos decir, entre estar con el pueblo de Dios o estar con un pie en el mundo. La persona que se da el lujo de poner su tienda lejos del tabernáculo va a estar en los extremos, va a estar en los límites, y eso es un terreno muy peligroso. Porque a final de cuentas, cuando usted está en el límite de tener un pie acá y un pie acá, en el mundo y en las cosas de Dios, ¿quién cree que lo pueda jalar más? El mundo. O sea, va a estar de alguna manera más influenciado en cuanto a todos los pensamientos, a todos los deseos, y se lo va a jalar. O sea, no porque usted diga, es que tomo, yo soy pueblo de Dios. Sí, estos también eran pueblo de Dios y Dios los quemó. Y no por el hecho de haber estado lejos nada más, sino por la lejanía del corazón. Entonces, hermanos, tanto los del pueblo de Israel como los extranjeros que iban con ellos, todos habían visto y experimentado la salvación de Dios y sus constantes milagros. Pero la condición de alejamiento y falta de conocimiento les puso en una situación muy delicada que incluso les quitó la vida. Mire, ni usted ni yo sabemos, creo que ya voy para terminar. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien en tiempo? Ay, 2:15. No, 1:08, perdón. Prácticamente, mire, ni usted ni yo sabemos lo que traerá para nosotros este año. Y es muy probable que en el corto tiempo que ya ha pasado hasta el día de hoy, tal vez algunos de nosotros ya hemos tenido que afrontar situaciones complicadas. Y si así ha sido, hermanos, hay que cuidar mucho nuestro corazón y no nos amarguemos, mucho menos nos quejemos ni nos alejemos, sino al contrario, hay que buscar más a Dios por medio de la oración y la lectura de su palabra. Hay que crecer más en la comunión con Él y entre nosotros como hermanos no dejando de congregarnos. Hay que buscar aprovechar cada oportunidad que tengamos para estimularnos al amor y a las buenas obras, y más cuando vemos que la venida del día del Señor se acerca. Ya prácticamente pasó todo el año 2024. Pues ¿qué cree? Ya es un año menos para que Jesús regrese. Y cuando el Señor venga, ¿cómo quisiéramos ser nosotros hallados de Él o hallados por Él? Entonces, mire, si aquí tienen reuniones de matrimonios y pueden, asistan. Si tienen reuniones de mujeres y pueden, asistan. Si tienen reuniones de jóvenes, estudios entre semana, sus servicios dominicales, si pueden, asistan. Usted mismo no se dé lujo de estar alejando su corazón cuando sabe que tiene que estar cerca de la fuente de agua viva, porque si no su alma se va a secar. Que si algo de repente usted tiene algún anhelo o algún fervor, no sea por aquello donde todavía esté su corazón y que lo aleje de Dios, sino como en el que le decía yo del salmista en el Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, y que diga, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Que ese sea un deseo de nuestro corazón, porque es donde tiene que estar. Que no nos dé lo mismo estar lejos que estar cerca, que no nos dé lo mismo estar con los del pueblo de Dios que no estarlo, porque todo lo que al tiempo presente Dios nos está permitiendo es un regalo, ¿no lo cree? El hecho de que aún usted y yo en este momento tengamos la libertad para reunirnos y hablar la palabra de Dios sin una restricción, sin que venga algún grupo de autoridad a llevarnos porque la fe que estamos proclamando es un regalo, ¿verdad que sí? Pues entonces no desprecie ese regalo ni lo minimice, no lo menosprecie. Diga, ay, total, pues no voy a ir a la iglesia por la razón que sea, no, pudiendo estar, total voy al que sigue. Y mire, por experiencia le puedo decir que ese que sigue se convierte en el que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue. Y al rato eso lo lleva a uno a darse cuenta que no le está yendo bien espiritualmente a la persona. Y yo creo que usted quiere ser prosperado en todas las cosas. Yo creo que usted quiere tener salud, pero también tiene que ser llevado a dar evidencia de que está siendo prosperado en lo espiritual. Que no haya ninguno de nosotros corazones como las de aquellos extranjeros que sin temor de Dios tuvieron en poco el maná con el que Dios también los alimentó a ellos. Porque si así fuera de que usted y yo tenemos en poco lo que Dios nos da, nuestra condición como personas no va a ser agradable ni a los ojos de Dios ni a los ojos del prójimo. Mire, por ejemplo, cómo dice este pasaje de Números capítulo 11, versos 4 al 6, en la versión también de la Nueva Traducción Viviente. Por favor. ¿Ya está por ahí puesto? Fíjese cómo dice esta versión hablando de los extranjeros. ¿Cómo los llama? ¿Usted ha escuchado esta palabra? ¿Qué entiende por ella?
¿usted la utilizaría? Como decir, esta gentuza. ¿Por qué no la utilizaría? ¿Es un término despreciativo? ¿Algo despectivo? Mire, yo cuando vi esta palabra, no, cerré la Biblia, dije, no, ¿cómo es posible? Pero dije, tengo que buscar prácticamente. Bueno, mire, vamos a leerlo, vamos a leer el texto. Dice la Biblia, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener ¿qué? Fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Sí, pues a quién se le antoja lo malo. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. ¿Qué tal? ¿Ya les daba asco la provisión de Dios? Esto los dijeron los de Israel, los del pueblo de Dios. Pero, ¿quiénes los malinfluenciaron? ¿Cómo dice la versión? La gentuza extranjera. O sea, ellos fueron los que los malinfluenciaron. Pero ¿por qué prácticamente los malinfluenciaron? ¿Qué empezó a haber en el corazón de los extranjeros? De los que no conocían a Dios. Fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Egipto, podemos decir, en el sentido espiritual hace referencia al mundo, las cosas del mundo. Ellos se acordaban de lo bueno que el mundo les daba. Y yo, por ejemplo, me imagino la escena, un israelita ahí comiéndose las hojuelitas de maná y el extranjero a un lado. ¿No se te está antojando un filete encebollado? Acuérdate cómo le ponían pepinos. Acuérdate cómo le ponían hasta los limones, las cebollas. Acuérdate, y hasta un meloncito te ponían al lado. Y, ay, sí es cierto, yo comiendo aquí pura masa. O sea, ¿no cree que eso podría despertar en el corazón del israelita también un antojo? Ellos, dice la Biblia, que empezaron a tener fuertes antojos. ¿Usted ha tenido antojos? ¿Qué es un antojo? Pues algo que se me antoja. Un deseo, y cuando usted tiene antojo de algo que dice, pues aunque tenga que ir a Dubái, pero voy y me doy mi gusto, me doy mi antojo. ¿A usted en este momento hay algo que se le esté antojando? ¿Qué? Y no diga, no, madurar más, crecer más. No, ¿qué se le está antojando? ¿Qué? Aunque le dé más hambre y aunque a los demás yo no le digo porque se le va a antojar. ¿Qué se le antoja ahorita? ¿Unos camarones? ¿Un café con pan? ¿Una coca con hielo? ¿Un pan con coca? Hielo con... ¿Se le antoja algo? Y a lo mejor ya ni hambre tenía y yo ya lo bajé, estaba en el cielo y yo lo bajé otra vez acá lo bien terrenal. Pero bueno, cuando usted tiene un antojo, ¿qué hace? Buscar satisfacerlo, ¿no? Una pregunta, hermanos. El corazón de estos estaba en los antojos del mundo, estaba en los antojos de la vida pasada, estaba en satisfacer eso. ¿Usted tiene el mismo antojo que tiene ahorita por lo que dijo que se le antoja por las cosas espirituales? Ay, cómo se me antoja que ya empiecen los estudios entre semana. Ya tengo antojo de que llegue el domingo para ir a alabar al Señor y estar con mis hermanos. Tengo antojo de que esté el desayuno de mujeres y no por lo que vaya a comer, sino por lo que voy a ver a mis hermanas que vamos a compartir. Tengo antojo de que haya reunión de varones. Tengo antojo. Ay, ¿a poco eso se nos tenía que antojar, hermano? Pues estamos hablando que es un antojo espiritual, ¿no? ¿Cómo ve? Mira, ya hasta a mí se me fue la voz del sentimiento de decir, ay, los antojos. Pero ¿tenemos el mismo antojo por las cosas de Dios que por las cosas del mundo? Y decimos, híjole, pues como que no. La verdad, para mí mejor que ni hubieran reuniones, así no me sacan de mi comodidad. ¿Dónde está nuestro corazón? Tenemos que analizarlo. Entonces prácticamente, mire, ahorita en este pasaje que leímos en la versión parafraseada, al referirse a los que no formaban parte del pueblo de Dios, ¿cómo los llamó? Gentuza. Y prácticamente, mire, si podemos ver lo que significa esta palabra, es un término despectivo, se lo voy a decir de una manera elegante. Es un término despectivo que describe a personas de baja calidad o condición moral, personas de mal vivir, personas sin educación y sin civilidad.
Estos eran esos que estaban sonsacando al pueblo. Y si usted se da el lujo de poner su tienda hasta lo más lejos del tabernáculo porque no quiere arriesgarse a que Dios le exija un mayor compromiso con él, este tipo de forma de pensar y de conducta se lo va a jalar usted más para allá que para acá. Es como aquel joven cristiano que de repente dice: no, pues a mí no me importa que yo ande con un incrédulo, con una incrédula, yo lo voy a acercar a los caminos del Señor. Ese es un engaño. Yo le diría: primero conócelos tú, porque si supieras lo que Dios te manda de que no te unas en yugo desigual con el incrédulo, no lo harías. Va a ser más seguro que ellos te van a moldear a su forma y a su conducta. Ay, hermano, es que quiero venir a la iglesia, pero cada que se aparece algo, pues me invitan a una fiesta. Me invitan a esta reunión, esto y aquello, y pues son parientes, ¿qué hago? Bueno, pues de entrada nada más pregúntese, ¿los que lo invitan son cristianos? No. Si no son cristianos, se entiende entonces que no tienen un conocimiento de Dios como el que usted dice que sí tiene. No, van a organizar sus planes sin tomar en cuenta las cosas de Dios. Ellos no se van a fijar si usted viene o no viene a la iglesia. No, pero usted que sí, porque se deja arrastrar por ellos. Entonces, hermanos, ¿en dónde usted al día de hoy tiene ubicada su tienda? Notémoslo en relación al contexto que estamos hablando, con relación al tabernáculo, con relación a la presencia de Dios. ¿En dónde tiene su tienda, su vida, su corazón? Tenemos que buscar estarnos acercando más al Señor, ¿verdad que sí? Mire, el calificativo de gentuza, como ya le dije, es una persona de baja calidad o condición moral, persona de mal vivir, sin educación y persona sin civilidad. Hay que cuidar mucho en dónde está nuestro corazón, porque si no está prácticamente, o si nuestro corazón aún está en cosas de la vida pasada, eso nos puede llevar a caer en este calificativo por no estar contentos con lo que Dios permita o no nos permite en este año. ¿Y todo por qué? Por estar alejados y con falta de conocimiento del Dios que alabamos. Los extranjeros y los israelitas que iban con ellos se quejaron por las privaciones que tenían y fueron castigados. Y mire, yo creo que el deseo de Dios para nosotros en este año no es que seamos quemados, sino que seamos renovados. ¿Verdad que sí? Una pregunta: ¿usted quisiera ver en su vida en este año el fuego de Dios? O sea, ¿usted quisiera ver sobre su vida el fuego de Dios en este año? ¿Un fuego para quemazón? ¿Por qué anda de desobediente? Porque sabe qué es lo que tiene que hacer y sin embargo su corazón lo tiene todavía en otras cosas y se deja guiar por él. ¿Quiere ver un fuego para condenación? Porque hay de fuegos a fuegos. O sea, puede ser un fuego en el cual, como en este caso, un fuego para quemazón como castigo, o un fuego en el cual el Señor venga para consumir en nosotros todo lo que no le honra porque queremos ser mejor para Él. Como dijo Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y por eso no se conformen a este siglo, porque las cosas de este mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo que no proviene del Padre viene del mundo y tarde o temprano eso se va a acabar. Pero el que haga la voluntad de Dios se va a permanecer para siempre. Entonces, mire, que en este año que comienza, que nuestro corazón esté en crecer en el conocimiento de Dios, pues cuando el pueblo desprecia su conocimiento, está próximo a ser destruido. Que en este año que comienza nuestro corazón esté más cerca de Dios y que crezcamos en la comunión con Él, porque el que está alejado de Dios o separado de Él, nada va a poder hacer. La falta de conocimiento de Dios no deja nada bueno y el alejamiento tampoco, porque es terreno propicio para estar bajo la influencia de otros que no conocen a Dios y también para poder ser presa de la influencia de nuestros propios corazones que son perversos y engañosos. En este año que comienza, ¿hacia dónde queremos entonces que nos lleve nuestro corazón? Pregúnteselo cada quien y respóndase, medítelo. Ya estamos yendo con rumbo al final. Si nuestro corazón está solamente en vivir para darle gusto a la carne, no seremos renovados. Pero si nuestro corazón está en conocer más a Dios y estar cerca de Él, seremos prosperados. ¿Queremos esto? Yo creo que todos queremos ser prosperados. El Señor sigue teniendo propósitos para nosotros, hermanos. ¿Usted lo cree? Pues entonces sígale entregando más su corazón para que el Señor lo siga transformando. Si al año pasado, todavía el 31 de diciembre,
Su corazón no tuvo aún la convicción para tener un compromiso mayor con Dios. Hay que decirse o decirnos, como en alguna ocasión dijo el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que le dicen, pásele, pásele, Señor, pásele, pásele. Ay, qué caballero tan educado, tan gentil. ¿Esos son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Los extranjeros, los que no forman parte del pueblo de Dios. Y si usted dice que es pueblo de Dios, pero su corazón está lejos de Dios, no tome usted la conducta de un gentil. Y si la ha tenido, entonces dígase lo que dice la Escritura. ¿Sabes qué? Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agradaba a todos ellos que me querían arrastrar en sus razonamientos. Si nosotros pudiéramos hablar este pasaje o esta expresión, baste ya el tiempo pasado, ponerlo como un término que nosotros utilizaríamos, ¿qué pudiera usted decir? Una expresión sinónima de esto. Baste ya. ¿Hasta aquí? Podríamos decir, ¿ya estuvo bueno? ¿Sí? Pues mire, si usted al año pasado era una persona que le daba lo mismo congregarse que no hacerlo, ya estuvo bueno. Si usted al año pasado era una persona que todavía le daba lo mismo hablar palabras correctas que hablar con groserías, ya estuvo bueno. Si usted era una persona que todavía le gustaba hablar con engaño y con mentira, ya estuvo bueno. ¿Por qué? Porque se supone que usted dice que ahora está en Cristo y se espera que tiene que ser una nueva criatura y lo viejo ya pasó. No puede decir es que sigo anhelando todavía los pepinos, las cebollas, esto y aquello, eso sí me conviene conservarlo. No, baste ya el tiempo pasado. Usted sabe que ha hecho cosas indebidas, así como yo también. ¿Queremos seguirlo haciendo? Pues entonces ya estuvo bueno. Ya es momento de que digamos, empieza un nuevo año, pues no puedo seguir como antes. Quiero ser prosperado en mi alma, quiero ser prosperado en todas las cosas, quiero ir a más. Ya estuvo bueno de una vana manera de vivir. Tengo que ir a más, porque es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, prosperarnos, ¿verdad? Entonces ya para finalizar, ahora sí. ¿En dónde ha estado nuestro corazón? ¿En dónde queremos que esté? Y si nos damos cuenta de que no ha estado donde debería estar, el Señor solamente nos dice en esta hora, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. ¿Y por qué? Porque el Señor claramente nos puede repetir lo mismo que Juan Agallo, amado. Amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prosperan sus almas. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, por este tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, porque podemos tener este espacio, Señor, con el cual podemos hablar tu palabra con libertad, Señor. Y gracias te damos porque con tu palabra, Señor, tú nos animas, nos alientas, nos exhortas, Señor, pero también nos consuelas, nos edificas y nos quieres llevar a más. Señor, yo te doy gracias porque el día de hoy, pues tú nos das, Señor, tu palabra con la cual pues podemos ser enseñados, conocer tu consejo. Y yo te pido, Señor, que lo que en este momento se ha hablado sea una palabra que podamos llevar nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, para poderla reflexionar, pero sobre todo para vivirla, para ponerla por obra. Señor, entendemos que tu palabra nos enseña que separados de ti nada vamos a poder hacer. Y por lo mismo, Señor, queremos, y es el deseo de nuestro corazón, estar cada vez más cerca de ti. Si alguno de nosotros, Señor, por indiferencia, por apatía o por descuido, nos hemos permitido poner nuestra tienda lejos de donde debería estar, Señor, que ahora pues verdaderamente consideremos y pongamos nuestro corazón rendido a tus pies. Dice tu palabra, Señor, que al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Y nosotros creyendo esto, si te hemos ofendido, si nos hemos alejado de ti, si no hemos crecido en tu conocimiento, porque nos ha llevado más nuestro corazón hacia las cosas del mundo, te pedimos que nos perdones. Te pedimos que nos perdones, Señor, y que de la misma manera, aún en esta petición, tengamos nosotros el deseo y el propósito por cambiar. Que así como decíamos ahorita, que si sabemos que hemos hecho cosas que no han sido gratas a tus ojos, que ya no estemos con una disposición para seguirlo haciendo, sino que nos digamos, basta ya. Es tiempo de cambiar, es tiempo de seguir adelante, porque es un tiempo en el cual tú nos quieres renovar.
Tú nos quieres transformar, tú nos quieres llevar, Señor Dios, a una plenitud de vida en la cual tú quieres que experimentemos, Señor, la justicia, paz y gozo que viene de ti. Señor, yo te pido en esta hora para mis hermanos, Señor, que forman parte de esta congregación, yo te pido que tú, Señor, les prosperes en todas las cosas. Te pido que los bendigas, Señor, te pido que los guardes de todo mal, te pido, Señor, que les concedas salud, te pido también, Señor, que los ayudes para que puedan ser cada vez más llevados hacia adelante, que puedan ser ayudados en el camino, que puedan ser animados, que si alguno está desanimado, está desmotivado, está cansado, que recuerde lo que tu palabra dice, que los que esperan en ti van a tener nuevas fuerzas, que van a correr y que no se van a cansar, porque tú eres el que los sostiene, el que los alienta y el que los anima. Señor, ayúdanos para que en este tiempo que comienza tu gracia nos sea suficiente, que nos apoyemos en ella y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Mi Dios, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque podemos tener este momento aún para alabarte y para glorificarte. Y a través de este canto, Señor, nosotros queremos expresarte, Señor, este deseo de nuestro corazón para ti, Señor. Es nuestro deseo honrarte a ti y por lo tanto, Señor, queremos darte nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para cada vez más, Señor, entregarnos más y más a ti, porque tú eres el Dios de nuestra salvación. Decimos: Señor, es mi deseo honrarte a ti, con mi corazón te alabaré. Todo lo que tengo te exalte a ti, todo lo que adoro es a ti. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Sí, Señor, que este sea diariamente, Dios, el deseo de nuestro corazón. Ponerlo, Señor, cada vez más cerca de ti, hacer tu voluntad y poder vivir, Señor, de una manera agradable a ti, Señor. Honrarte y glorificarte, Señor Dios, y ser de bendición para los demás. Decimos: Señor, es mi deseo honrarte a ti, con mi corazón te alabaré. Todo lo que tengo te exalte a ti, todo lo que adoro es a ti, solo a ti. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración,
despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón. Viviré por ti, Señor, cada respiración, cada día al despertar. Haré tu voluntad. Te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada día al despertar. Haré tu voluntad, te doy mi corazón, mi alma también. Viviré por ti, Señor, cada respiración. Haré tu voluntad. Este es nuestro deseo, ¿verdad? Para con Dios. Y yo creo que este es el deseo personal de nuestro corazón. Pero también yo creo que es un deseo que usted tiene para la persona que tiene al lado. ¿Verdad que sí? Si sabemos que el caminar de la vida cristiana es complicado, yo creo que usted le puede decir a su hermano en esta hora: hermano, yo deseo que tú seas ayudado en el camino. Yo deseo que el Señor te ayude, y yo le invito en esta hora que con todo respeto ponga su mano sobre la persona que tiene al lado y ore por ella, bendígala. Bendígala. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Señor conoce qué tanto nosotros le batallamos en este camino angosto en el cual andamos. Y el deseo de Dios para nosotros, hermanos, y mi deseo para usted es decirle: amado, yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas, que tenga salud así como prospera su alma. Quiero que el Señor lo ayude para que siga adelante, que el Señor lo ayude para que persevere, para que pueda ir de triunfo en triunfo cada vez más, que pueda crecer en el conocimiento de Dios. Bendíganse los unos a los otros en el nombre del Señor. Que ninguno se quede sin alguien que ore por él, porque el Señor, hermano, nos quiere llevar a grandes cosas. El Señor quiere que llevemos cada vez más nuestro corazón para que sea renovado, que sea transformado. Por eso no lo llevemos a lugares donde no tiene que estar. Dios quiere que nuestro corazón esté en sus manos, porque Él lo quiere trabajar. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor les ayude, que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor extienda su misericordia cada vez más sobre ustedes, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que les conceda paz, que el Señor cumpla sus propósitos en cada uno de ustedes, mis hermanos, que el Señor les lleve más y más a crecer en el carácter de Cristo. Amén. Entregamos nuestro corazón a Dios, sí, nuestra alabanza. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a alabar y a bendecir a nuestro Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Amén.